Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Y hoy vamos a tocar un tema que está totalmente de moda, en boga, un tema que ocupa y preocupa a muchas personas. Tenemos una experta que nos va a platicar del tema. Hoy vamos a hablar de pensiones. No se vayan. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a hablar de pensiones, de esta reforma constitucional propuesta en año electoral, un concepto que suena mucho también a una herramienta política, pero bueno, finalmente todos los que estamos ya en una edad cercana a la pensión, todos los que están pensionados, todos los que vienen de un régimen posterior a junio de 1997, pues están muy atentos a todo este tema y bueno, nos congratulamos de tener con nosotros a la maestra Erika Gutiérrez Pérez, a quien le agradezco como siempre que nos acompañe. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien, doctor. Aquí con el gusto siempre de saludarlos a usted y a su auditorio. Muchas gracias, maestra. Pues se propone una reforma constitucional a las pensiones, ni siquiera una reforma legal, una reforma constitucional que modificaría de tajo lo que hoy está ocurriendo, sobre todo con quienes se pensionan a partir de 1997. Suena de repente a una cuestión de orden político. Por hoy nos había prometido el presidente que iba a lanzar una reforma constitucional el 5 de febrero, en donde básicamente decía que estaban muy castigadas las pensiones, que venían de un régimen neoliberal, en donde pues prácticamente te pagan el 30% de lo que percibes como último salario, y prometía, según lo que había dicho, que iba a hacer una reforma para que todo el mundo se fuera con un sueldo muy cercano, una pensión muy cercana a su último sueldo, y al final no fue así, pero bueno, creo que es bueno que nos acompañemos de expertos para conocer el tema. Este, ¿Qué tan viable es un tema de este tipo? Sobre todo cuando no hay una aportación, que creo que podríamos comenzar con eso y aparte usted lo propone así. ¿Qué tan factible es crear un sistema de pensiones cuando nadie contribuye a él, cuando no hay ahorros creados? ¿Qué puede platicarnos de estas pensiones contributivas y no contributivas que existen no en México, en el mundo? Realmente es un tema que preocupa a muchos países, no en exclusivo a México. El tema de la gente que se va a retirar, cómo va a vivir o de qué va a vivir. Y realmente el tema inicia, como bien usted lo dice, con qué es una pensión contributiva y qué es una pensión no contributiva, que creo que desde ahí debemos de partir porque la reforma constitucional que propone nuestro presidente abarca a las dos, no solamente a las contributivas, sino solamente a las no contributivas. Entonces, ahí un poquito para que nuestro auditorio o la gente que nos acompaña tengo un contexto. Hablemos de las pensiones contributivas, aquellas o entendamos aquellas donde la persona que va a ser beneficiario de esa pensión aporta durante su vida laboral. Y las pensiones no contributivas son las que dependen al 100% del gobierno, es decir, las que otorga sin tener ningún tipo de requisito más que en el caso de México la edad, pero nunca aportó la persona que va a ser beneficiada con este tipo de pensión. Entonces, partiendo de estas dos tipos de pensiones, vamos a hablar primero de la más fácil para mí, sería la no contributiva, que es la que conocemos actualmente o que la gente se relaciona mucho con ella, con la ayuda para los adultos mayores que otorga el gobierno. Actualmente esta aplica para el adulto mayor, considerándolo posterior a los 68 años o cumpliendo los 68 años de ser beneficiado. Y claro, hay grupos especiales como los grupos de indígenas o la comunidad afromexicana, que ellos tienen preferencia a los 65 años. ¿Qué es lo que propone actualmente esta reforma constitucional? Pues que le da baje, que a todos nos aplique a partir de los 65 años, es decir, no importando si eres
indígena o eres afromexicano o simplemente con el hecho de ser ciudadano mexicano, ¿no? Entonces, esa es la primera, propuesta y que además estas tipo de pensiones no contributivas para los adultos mayores se actualicen año con año, conforme a la inflación, por lo menos, y que no se queden en un monto establecido. Ahora bien, dentro de esas pensiones no contributivas, también esta reforma nos lleva de la mano a querer ayudar o ya están inscritos, pero a abarcar o hacer más grande lo que sería todo el grupo poblacional que tiene sobre las personas con alguna discapacidad, que sean beneficiadas también con esta pensión no contributiva y daría preferencia a toda la gente que tenga menor de 18 años, que viva con una discapacidad y que además de que tenga esta pensión, tenga rehabilitación o habilitación para poder ayudarlo en esa discapacidad que presenta. Ahora bien, y que toda su vida, si no se recupera de esa discapacidad, que tenga esta pensión y que cuando llegue a los 65 años se incorpore a la pensión del adulto mayor, que fue la primera que platiqué. Entonces, como ven, está tratando de llevarnos a que el universo de personas beneficiadas de una pensión no contributiva se vea ampliado. Esto es directamente con pensiones porque, claro, quien ya haya leído la reforma constitucional trae otros tipos también de apoyos que ahí menciona, pero me voy a enfocar nada más en lo que es a pensiones, porque realmente es muy extensa todo lo que propone. Entonces, esto sería en cuanto a las pensiones, no contributivas y claro, evidentemente se tendrían que modificar el artículo primero de la Constitución y el artículo cuarto, como bien lo contempla esta propuesta, y eso sería en esencia. En la exposición de motivos nos habla de beneficiar a la gente que más lo necesita, en este caso, pues nuestros adultos mayores, que desafortunadamente es una realidad que vivimos, que mucha gente adulta mayor no tiene ningún tipo de ingreso si no fuera por este tipo de ayudas que actualmente otorga el gobierno para poder seguir pues viviendo, si lo queremos ver de alguna manera, pues muy fría, porque no tienen un ingreso y dependen muchas veces de la buena voluntad de familiares que a veces pues no son ni siquiera hijos, o sea, es otro tipo de familiar y que son los que viven en más extrema pobreza de acuerdo a muchos estudios que han presentado varios institutos o varios instituciones que se dedican a evaluar la calidad de vida de los mexicanos. Entonces, eso es en lo que plantea y evidentemente habla también en exposición de motivos de lo que sea la deuda histórica que como país tenemos con los indígenas, que fueron los primeros que, digamos, estuvieron en este territorio nacional y que no se les ha reconocido o no se les da el apoyo necesario, a igual al pueblo o a la gente que viene como descendiente de afromexicano. Entonces, trata de llegar a más personas con este tipo de pensiones. No voy a tocar el tema y de dónde vienen los recursos, porque bueno, esa es otra historia que pues realmente toda la vida es un problema que tenemos de dónde van a salir estos recursos. Yo creo que al final, si nos da un tiempo, voy a tratar un poquito este tema de dónde se propone que vienen los recursos para este tipo de pensiones, porque no estamos hablando de poco dinero y dinero que en la actualidad pues realmente no lo tiene nuestro gobierno. Entonces, Claro, es una bola de nieve que se nos puede hacer inmensa, inmensa. sí, 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 pues, es algo complicado. Hablando de pensiones no contributivas, precisamente, cuando nosotros nos referimos al régimen que le denominan de 1973, diferente al que ya está vigente desde el 97, ¿qué tipo de pensión es esa en su perspectiva? O sea, finalmente, aquellos tiempos antes de junio de 1900 o hasta junio de 1997, no estaban tan delimitados los cajones financieros, vamos a denominarlos así. No había esa separación de los dineros del seguro social como hoy está, por ejemplo, en las Afores, y pues el dinero prácticamente venía de gasto corriente, ¿no? Todo el dinero de las pensiones que se pagaba era gasto corriente, el seguro social
decía, bueno, con qué voy a gastar todo este dinero? En aquellos tiempos tenías equipos de fútbol, estadios, centros vacacionales, porque les sobraba dinero, porque no pensaban que la población en edad de jubilación o de pensión se fuera a ampliar tanto. Entonces, nunca midieron el impacto y de cierta forma se trató de generar fondos suficientes mediante pensiones contributivas a partir del 97, pero lo que se propone es, independientemente de lo que aporte el patrón, de lo que aporte el trabajador, que el trabajador tenga, o que por lo menos eso fue en el discurso, ya después en la iniciativa dice otra cosa, pero se propone que los trabajadores estén muy cercanos a su último sueldo. Después lo topó, ¿no? A 16,000 y tantos pesos, pero ¿qué tipo de pensión es esta, la del 73? ¿Qué tipo es la que se propone ahora en la reforma constitucional? ¿Cómo está Eh, esto? Exactamente. Creo que aquí es necesario remontarnos un poquito ahora sí que la historia, como bien usted dice, la Ley 73 del Seguro Social. Recordemos que esta fue modificada a partir del nacimiento de las cuentas individualizadas, como bien usted lo apunta. Y anteriormente en la Ley 73, efectivamente, el Seguro Social tenía recursos porque eran otro tipo de trabajadores, es decir, la fuerza productiva era más grande que la gente que se estaba retirando. Y evidentemente por esto, pues había hasta cierto punto excedentes de dinero. Ahora bien, recordemos que la ley 73 sigue vigente en ahora sí vamos a entrar directamente a llamar lo que son pensiones contributivas porque son beneficiados todos aquellos trabajadores que estuvieron bajo una relación laboral y poco o mucho, como siempre se ha criticado, pero aportaron a una parte de sus cuotas para formar ese fondo de donde va a pagarse su pensión. Entonces, hablar de pensiones contributivas son todas aquellas que el individuo o la persona que va a ser beneficiada aportó de cierta manera. El tema no es si mucho o poco, pero aportó. Entonces, desde ese punto de vista, recordemos que la ley del Seguro Social fue modificada y tenemos actualmente conviviendo para el tema de pensiones dos leyes, la ley de 1973 y la ley de 1997. Evidentemente, el primero es una ley que le llaman a un régimen para pensionarse de transición, de que provienen todos aquellos trabajadores que fueron dados de alta al Seguro Social antes de junio de 1997. Pertenecen a esa ley 73. Y todos los trabajadores que fueron dados de alta posterior a esta fecha pertenecen a la ley 97. Realmente la reforma constitucional que están proponiendo no afecta o no va encaminada a los de la ley 73, va encaminada a la ley de 1997 con el nacimiento de las cuentas individualizadas, donde ahora sí, como bien usted lo dice, le dicen al Seguro Social, a ver, Seguro Social, tú estás recibiendo dinero de muchas personas y creo que estas personas deben identificar cuánto le pertenece a cada una de ellas y no tenerlos todos en una bolsa. Y ahora que necesito para la pensión de Erika Gutiérrez, pues tomo de aquí a la mejor de la aportación que hizo Pepito Pérez. O sea, hay que individualizar y esa es la idea, que sean individualizadas y que sepa cada quien cuánto tiene. En este de que sepa cada quien cuánto tiene, creo que ahí también el Seguro Social se dio cuenta que no realmente tenía la cantidad de dinero que necesitaba para aportar y para poder subsistir a las siguientes generaciones con una pensión y se modifica toda la ley. Evidentemente, para quien esté involucrado en el tema y quien no lo esté, por ahí escuchamos muchos comentarios que dicen, es que te conviene más pensionarte con la ley 73 si eres beneficiario de ella, evidentemente, porque las condiciones de otorgar la pensión son totalmente diferentes. En cuanto a últimos salarios, en cuanto a pensión mínima garantizada, o sea, son totalmente otras condiciones. Y sí, que es más, más benevolente la del 73, evidentemente. Entonces, esa ley no es tocada por esta propuesta de reforma, es la del 97 y es a la que ahorita me voy a enfocar. Evidentemente, la del 73 estamos hablando de una pensión contributiva con otras reglas, bajo el amparo de otra ley que no está afectada en este momento por lo que proponen de la modificación a la Constitución. Es decir, si estoy bajo el amparo de la ley 73, tengo que quedarme con lo que dice mi ley de transición, no me afecta nada de lo que ahorita se está proponiendo y bueno, es benéfica en muchas cuestiones en el propósito de poderla
digamos, planear. De poderla Claro, planear, la ley 73 tiene muchas bondades para poderla planear y llegar a un buen fin o a un buen puerto para obtener este tipo de pensión. Evidentemente, estamos hablando de pensiones de vejez y de cesantía en edad avanzada, que son las pensiones que son finales o de retiro, que todo el mundo las conoce como las pensiones de retiro, pero estamos hablando de dos que son cesantía en edad avanzada y vejez. La ley 73 será siempre la mejor opción para quien la tenga y yo siempre les digo a las personas que la tienen, pues refiéndela a morir tu pensión claro. bajo la ley 73, busca la estrategia que mejor te convenga para tener una buena pensión. Si actualmente eres un trabajador activo y vienes de la ley 73, pues cuida nada más que tu patrón sí te esté cotizando con el salario que tienes, que las aportaciones se hagan, cuida tu cuenta de Afore, que también es necesario que la cuides, aunque vengamos de la ley 73 o de la ley de 97, ambas personas tienen lo que es una cuenta de Afore. Entonces, no afecta en nada esta reforma, muy benéfica la ley 73 para la que la tenga, es una pensión contributiva. Si ya nos vamos de lleno a lo que es la propuesta de reforma, es a la ley 97. ¿Qué pasa Claro. con la ley 97? Adelante, doctor. Sí. Sí, sí, le cuento, digo, la del 73, digo, incluso por temas constitucionales, retroactividad de la ley no podría modificarse, no en detrimento y en beneficio, pues sería difícil que alguien se aventurara a no hacerlo. La del 97 es una ley más compleja, tiene antecedentes históricos por ahí del famoso SAR, ¿no? Del 92, cuando se creó el Exacto. SAR, y se dieron cuenta que era insuficiente, y después la del 97 crea los fondos de las AFORES, los fondos de retiro extraordinaria de avanzada de vejez, más el retiro que ya teníamos. Se entiende también es insuficiente por los montos tan bajos que corresponden de pensión a quien se incorpora a este régimen. Y se hace otra reforma en 2020 y también es insuficiente, a pesar de que al patrón le impacta de una forma importante, ¿no? El patrón de aquí a 2030 le va a llegar a un impacto bastante fuerte de aportaciones adicionales y aún es insuficiente. ¿Qué pasa con Efectivamente. esto? ¿Qué pasa con esta nueva propuesta? Los iba a platicar de esta parte histórica de las pensiones ahora del 97. Exactamente. Bueno, esta pensión de 97 efectivamente Ujú. tiene su nacimiento en 1997 con el famoso SAR, que fue nuestro primer acercamiento a individualizar las cuentas. Posteriormente, en el 2007, se hace nuevamente esta reforma para ya hablar ahora de un aforo, efectivamente, integrándose más recursos o el manejo de estos recursos llevándose a otras instituciones, ya no plenamente por parte del Seguro Social, sino con el nacimiento de la CONSAR y todo esto. Y desde su nacimiento supimos, o los que estuvimos involucrada, que es una copia fiel de una reforma o de un sistema de pensiones que venía de Chile. Efectivamente, en La Chile, famosa chilenización de la economía mexicana, ¿no? exactamente, exactamente. Y bueno, en Chile este problema se presentó hace 5 años cuando empezaron a surgir los primeros pensionados sobre este mismo esquema de pensiones, donde se vio que la pensión que alcanzaban era muy baja, por no decir a veces, pues prácticamente nada, ¿no? ¿En qué consiste pensionarse bajo este régimen llamado nuevo? Llamado nuevo pues que en esa cuenta se va a ir juntando el dinero que aporta mayormente el patrón, evidentemente es el patrón, una parte el trabajador y una parte el gobierno, pero una mínima parte, estamos hablando de casi nada. Entonces, con ese dinero que se junte, se supone que va a ser el capital que yo tenga disponible cuando tenga los requisitos para llegar a esas pensiones. Con ese dinero que se junte, voy a tener que contratar con una aseguradora, evidentemente autorizada por la CONSAR y en vínculo con la CONSAR, para comprar un seguro que me garantice el pago de mi pensión de por vida. Existen tres tipos de cómo asegurarme con esta ley. La primera es asegurar una pensión del momento de que yo me pensione al momento que yo me muera. Claro, de acuerdo a la compra de este seguro con una aseguradora donde hacen los cálculos de cuánto me tocaría con el fondo de ese dinero que junté. Después existe otra forma de obtener esa pensión que serían retiros programados, que ese se hace directamente con la FORE
nuevamente juntamos el total de fondos que tenga y la Afore me proyecta cuántos retiros programados puedo tener, me propone, y ahí al momento de llegar hasta que se agote el saldo, pues ahí se acaba mi pensión. Y finalmente está una pensión garantizada, que evidentemente la pensión garantizada aplica para todas aquellas personas que cumplen los requisitos que ahorita voy a tocar, qué requisitos se tienen que cumplir, pero no les alcanza el dinero para caer en cualquiera de las dos opciones anteriores que platica. Es decir, si tengo un dinero, pero no alcanza. Entonces, ahí esa pensión garantizada, ¿qué hace nuestro gobierno? Recoge los recursos que esa persona tiene en esa cuenta de Afore y le garantiza una pensión que es efectivamente la reforma del año 2020 que usted bien mencionó, que viene en correlación al aumento de la aportación por parte de lo que es el patrón a esta cuenta de retiro a través de la cuota de retiro, cesantía y vejez, que es, como bien usted lo dice, inició con un incremento a la aportación del patrón y que va a concluir en el año 2030, que es donde se alcanza el máximo de aporte. Nuevamente, como ven, la carga cae otra vez a lo que aporta el patrón, El patrón, porque claro. no modificó la aportación que pudiera ser el trabajador. Los gobiernos le han apostado mucho a que se haga conciencia en los trabajadores de que ellos tienen que aportar a través de aportaciones voluntarias a esta cuenta de retiro, pero pues siento que no ha tenido un gran impacto, no ha tenido un gran impacto de que yo, Erika Gutiérrez, me haga consciente que si yo no le aporto a mi cuenta de retiro, pues el capital que se va a juntar es muy poco y la pensión que yo esperaba tener a Sí, la claro. mejor, nunca va a llegar, Sí, claro, nunca va a llegar. imagine usted que tiene muchos cursos de este corte, de este tinte. Cuando platicas con la gente que está asistiendo a los cursos, te dice, oye, es que a tu Afore, si tienes un buen sueldo, caen 50,000 pesos al año. Y le Ujú, preguntas a la gente, ¿es mucho o es poco? Y dice, no, pues es muy poco. Le preguntas, ¿y tú cuánto aportas, no? claro. Y la gente no aporta nada. Y dices, bueno, si 50,000 pesos es poco, yo no pongo nada, pues difícilmente vamos a alcanzar algo satisfactorio. Pero, bueno, nos quedan pocos minutos, maestra. La reforma que se propone, la reforma por la parte empresarial, por la parte patronal, ¿qué cambios se están sugiriendo en esta iniciativa de reforma constitucional? En la parte de patronal, nada. Aquí lo que está proponiendo la reforma es para toda aquella gente que viene del régimen nuevo llamado, también aplica para la gente del ISSSTE que le aplicó la misma situación de cuentas Mm. individualizadas, es que se garantice o que se haga una pensión mínima garantizada. En este momento hablamos de 16,777 pesos, que es un promedio que está sacando el Seguro Social, que es el promedio con que los patrones que afinan a sus trabajadores a nivel nacional es más o menos el promedio de salario. Entonces, ¿qué pasa? Si no me alcanza mi pensión a llegar a ese monto, que el gobierno complemente para que mínimo quede en una pensión. Ahorita hablamos de 16,777. Este monto se va a ir actualizando conforme a la inflación año con año y propone que ese sea el monto mínimo de la pensión, o sea, complementando a los que le falta. ¿De dónde va a salir el dinero? No sé. Ahora, ¿qué pasa? También decía, yo se oye mucho que decía, es que te vas a pensionar con tu último salario. Sí, con tu último salario, siempre y cuando, por ejemplo, si les toca más de 16,777, pues nadie quiere renunciar a tener más de 16,777. Aplicaría para esos casos, los que en la Ujú, pensión con las tres modalidades que platiqué puede ser superior, perdón, no, las dos modalidades que platiqué, porque la última es pensión garantizada, que hablamos de ujú. 16,777, esa pensión, si es mayor, pues se queda con la que tenga. Ahora bien, aquí hay algo bien importante que sí quisiera que se retocara. Están hablando de la pensión a los 65 años. Entonces están hablando que tengo beneficio de esta reforma constitucional hasta que aplique a la pensión de vejez. Recordemos que la pensión de vejez se puede tramitar cuando cumplo los 65 años. Si yo la tramito antes, voy de 61 a 64 hablando de una pensión de cesantía en edad avanzada y no me aplica. Y no me aplica ese mínimo de 16,777. Me quedo con lo que me aplique de acuerdo a los artículos de ley que hay para este tipo de pensión. Ahora bien, se habla de que
si ya me pensioné bajo los régimen del 97, pero en años pasados, si entra en vigencia esta reforma, se iguale o se proponga igualar al último salario que tenía vigente cuando tramité la pensión. Si quedó por abajo, si no sé, mi último salario fueron de 9,000 y actualmente la pensión que me corresponde quedó en 5,000, ahí es donde se propone que se iguale a 9 al salario que tenía al último cuando me pensioné. Entonces, evidentemente esa diferencia de entre 5 y 9, pues también la tendría que absorber el gobierno federal. Entonces, es ahí donde viene esta mezcla. Ahora, es importante hablar de la reforma del 2020 porque recuerden que actualmente la gente de 1997 tiene de requisito para acceder a cualquiera de las pensiones que mencioné, vejez o sea, tiene edad avanzada, 1,250 semanas cotizadas de acuerdo a la ley del Seguro Social. Y la reforma de 2020 las está reduciendo a 1,000, pero de forma gradual hasta De llegar a 1,000. 700, Exactamente, 750. empezó con 750 y año con año se van aumentando 25, 25, 25 hasta llegar al 1,000. Entonces, tenemos que cumplir esos requisitos para tener acceso a la pensión, que es cumplir las semanas cotizadas y cumplir 65 años de edad si queremos vernos beneficiados con esta propuesta de pensiones. Si lo hacemos con o anterior a acceder a una de estancia en edad avanzada, no me aplicaría. No me aplicaría de ninguna manera. Entonces hay que estar muy al pendiente de hacia dónde voy y cuál me beneficia. Bueno, y después de todas estas buenas noticias, maestra, para terminar, su pronóstico de esta reforma, digo, finalmente poca gente en esta época política se va a atrever a decir que no a una reforma que beneficie a la población. ¿Qué cree que pase en el Congreso en estos Yo creo que días? no va a pasar al 100% como está. Es mucho dinero el costo que implica para el país, es mucho dinero, pero sí siento que tiene que haber una reforma. Realmente las pensiones que están quedando del 97 son a veces de risa. Y si Sí, no de risa, de de pena. llanto, de De llanto, llanto. más que de... Exactamente. Y Sí, conocemos que ahorita la mínima anda sobre 3,554 porque así lo contempla la tabla de la modificación que usted habló del 2020, donde tenemos una tabla que queda en 3,500 pesos. O sea, sí, ¿cómo puede ser posible eso? sí, 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 es imposible. Pues maestra, yo creo que antes que muchos, ya platicamos de esto que acaba de salir esta semana, precisamente el 5 de febrero. Y bueno, pues le agradezco mucho que como siempre nos brinde un espacio de su tiempo y bueno, dejar la puerta abierta para que cuando esto prospere, si es que prospera o como prospere, pues otra vez estés aquí para platicarnos. Le agradezco mucho, maestra, y bueno, esta es su casa, Diálogos Fiscales. Muchísimas gracias y al público también que nos sigue. Ojalá que los comentarios les sirvan y estaremos al pendiente de cómo concluye todo este tema. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión de Diálogos Fiscales. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto.